Tengo el honor, el privilegio esta mañana de poder compartir con ustedes la predicación, la enseñanza de esta mañana. Y como sabemos, hemos estado estudiando el libro de los Hechos y ya vamos avanzando un poquito en este libro, vamos por el capítulo 5. En esta oportunidad vamos a estar estudiando desde el versículo 36 hasta el versículo 42. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 36 al 42. Pero antes de comenzar la lectura, quisiera orar y quisiera que usted también estuviese orando por mí para que el Señor esta mañana pueda usarme a pesar de mis debilidades, a pesar de la condición que pudiera tener, pero sé que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces quisiera que usted esté orando por mí también esta mañana para que el Señor pueda usarme como bendición para la iglesia, para que podamos ser juntamente edificados por el poder de su palabra. Amén. Entonces oremos al Señor. Señor, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos como iglesia para compartir tu palabra y poder compartir también la alabanza, la adoración como cuerpo de Cristo, alabando y glorificando tu nombre. Ahora que lo vamos a hacer por medio de esta palabra, de este estudio, Señor, ruego que tú me uses como instrumento tuyo de bendición, para que esta mañana la iglesia pueda ser edificada por medio de tu palabra, y cada uno de nosotros, mi persona, podamos salir de este lugar convencidos de que tu palabra ha hablado y de que eres tú, Señor, el que nos hablas a través de ella, Señor. Gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre y alabamos la grandeza de tu poder. En el nombre de Jesucristo decimos amén y amén. Ok, vamos a leer el texto. Capítulo 5 del libro de los Hechos, del versículo 33 al 42. Dice: ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bendita sea la palabra del Señor. Quiero compartir este pasaje en 5 puntos. Quiero desarrollarlo en 5 puntos. Primer punto tiene la ira de las autoridades religiosas o el Sanedrín, versículo 33. Segundo punto, la intervención de Gamaliel, versículo 34 al 39. Y en este punto 2 quiero compartir 2 subpuntos, que es 2 ejemplos históricos de la Gamaliel y un consejo prudente. Tercer punto, la decisión de las autoridades religiosas o el Sanedrín, versículo 40 al 42. Y hay 3 subpuntos que son: aceptan el consejo de Gamaliel, versículo 40, el castigo y la advertencia, versículo 40, parte A, Gamaliel, y parte B, el castigo y la advertencia. Y el otro punto es respuesta de los apóstoles ante el castigo y la advertencia, versículo 41 y 42. El cuarto punto, compartir con ustedes algunos puntos claves de esta enseñanza o de este texto. Y por último, algunos consejos prácticos que debemos aprender de este pasaje. Y cerraría con el
texto que sale en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14. Entonces vemos el primer punto, la ira de las autoridades religiosas. Pero antes de compartir este punto, quisiera compartir el contexto de este pasaje. Ya hemos venido estudiando, como lo habló nuestro hermano Jesús Guerra el domingo antes pasado, y este domingo pasado lo habló nuestro pastor Renzo Bello, los versículos anteriores. Y vemos que los apóstoles habían sido encarcelados. ¿Por qué? Por una obra que habían hecho por el poder del Señor, y a través de la mano de los apóstoles muchas personas estaban siendo sanadas. Pero hay algo que me llama la atención de esto que vivían los primeros cristianos. Dice la Escritura que ellos vivían en unidad y compartían todo lo que tenían, todas sus posesiones las compartían. Y esto hacía que la mano de Dios o el poder de Dios se manifestara por medio de la mano de los apóstoles, dice el texto también, en los versículos anteriores que hemos estudiado. Entonces vemos allí que toda esta manifestación que el Señor estaba haciendo a través de su poder hacía que estos líderes religiosos se pusieran en celo, se molestaran por lo que estos apóstoles estaban haciendo. Quizás era porque ellos no podían hacer lo mismo que ellos estaban haciendo y sentían celo, sentían odio por los apóstoles, a tal punto que decidieron encerrarlos en la cárcel. Pero el Señor obró de manera milagrosa, hizo un gran milagro allí en la cárcel, donde sacó a estos apóstoles por medio de un ángel. Envió un ángel, que el ángel los sacara de la cárcel, pero no solamente los sacó y los libró en ese momento de la cárcel, sino que también les dio instrucciones para que ellos predicaran el Evangelio, les animó a que predicaran el Evangelio de Cristo Jesús, siguieran predicando el Evangelio. Y ellos continuaron predicando el Evangelio. Dice la Escritura que se pararon muy de mañana y fueron al templo a seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego de esto, ellos salen de la cárcel, los líderes religiosos los mandan a buscar nuevamente y son presentados ante el concilio, y es donde Pedro o los apóstoles presentan su argumento o su defensa, acusando a los escribas o a los líderes religiosos de haber matado al Señor Jesucristo. Esto aún los llenó más de celo. Y dice la Escritura en el versículo 33, que acabamos de leer ahorita: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Ya no era solamente una actitud de celo, ya no era solamente de que querían castigar a los apóstoles, sino que ya eso iba mucho más allá. Ya querían era matarlos. Dice el texto que ellos se enfurecían y querían matar a los apóstoles. O sea, era tanto el ensañamiento que tenían en ellos contra los apóstoles, era tanto la rabia, el odio que tenían contra los apóstoles, que ya no solamente querían encarcelarlos, ya no solamente querían castigarlos, sino querían matar a estos hombres. Y esto lo hacían porque querían detener el avance del Evangelio, el avance de las doctrinas que el Señor Jesucristo le había implementado a sus discípulos. Y ellos no querían esta doctrina para su pueblo. Pero el Señor ya había determinado salvar a un pueblo. El Señor ya había determinado traer la salvación por medio de su Espíritu, por medio de su gracia. Entonces vemos allí la ira del Sanedrín, o la ira de los líderes religiosos o las autoridades religiosas. Querían matar a los discípulos. Ese es el primer punto que quería compartir. Ahora el segundo punto es la intervención de Gamaliel. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ahora, primero debemos entender quién era Gamaliel. Gamaliel, dice allí el texto, lo leemos claramente, y dice que era un fariseo llamado Gamaliel, pero tenía unas cualidades, unas características que lo describe aquí el mismo texto. Dice que era un doctor de la ley, que era un venerado por todo el pueblo. Entonces vemos que era un hombre importante en la fila de los judíos. Era un hombre que era conocedor de la ley de Moisés, la ley mosaica, conocía todo lo que era referente a Dios, a Jehová y todas las cosas que el Señor había mandado en el Antiguo Testamento, y también era un hombre respetado por el pueblo. Y no solamente por algunos del pueblo, dice el texto, respetado por todo el pueblo. O sea, era un hombre importante en la fila de los judíos. Y no solamente eso, sino que también formaba parte del concilio.
era un líder también en la parte del concilio de los judíos, donde se reunían para, como lo dijo nuestro hermano de su guerra en la predicación antes pasada, que se reunían en el concilio para tomar una determinación o tomar una posición acerca de algún problema, alguna situación que se presentaba en el pueblo. Ellos se reunían en el concilio, todos ellos, y ahí estaba Gamaliel también metido entre ellos, hombre importante, doctor de la ley. Y entonces Gamaliel da dos argumentos importantísimos allí. Primero, dos historias o dos ejemplos históricos nos muestra allí a través de la escritura. Primero menciona a un hombre llamado, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros que vais a hacer respecto a estos hombres. Y comienza su argumentación, dice, porque antes de estos días se levantó Teudas. Pero algo que quería aclarar es que Gamaliel no solamente era un hombre importante en la ley o en lo que tiene que ver el círculo de los judíos, sino que fue un hombre también influyente en la vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue un hombre instruido por Gamaliel. Dice la escritura en el libro de Hechos, más adelante en el capítulo 22, donde Pablo presenta defensa al pueblo, dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. O sea, fue un hombre que influyó en la vida del apóstol Pablo, en cuanto al conocimiento que el apóstol Pablo tenía acerca de la ley, acerca de las cosas que hacían referencia a Dios y todas estas cosas, ¿no? Entonces Pablo lo menciona allí haciendo referencia a que Gamaliel era un hombre importante en la vida de él también. Fue instruido a los pies de Gamaliel. Usa una metáfora para referirse a que Gamaliel estaba con él de manera personal, instruyéndolo de manera personal, capacitando al apóstol Pablo, que en aquel tiempo era Saulo de Tarso, a manera personal, compartiendo con él todas sus enseñanzas y todo lo que él sabía acerca de la ley de Moisés o acerca de las cosas referentes a Dios. Entonces, Gamaliel no solamente figuraba como un hombre importante en la fila de los judíos, sino que también era un hombre que influyó en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue instruido por él. Y cuando él dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, hace referencia a que él fue instruido por un hombre importante, un hombre que era conocedor de las leyes de Dios, de las cosas de Dios. Yo doy gracias a Dios y quiero hacer un paréntesis en este momento por nuestro pastor Renzo Bello. Nuestro pastor Renzo Bello ha instruido a muchos de los que hoy podemos parar aquí a predicar su palabra, de los que hoy podemos salir a los diferentes lugares, a casas donde estamos predicando, a predicar su palabra. Y eso es gracias a lo que el pastor Renzo Bello ha hecho con cada uno de nosotros. Primeramente Dios, usando a nuestro pastor Renzo Bello para capacitarnos a cada uno de nosotros a predicar su palabra. Amén. A predicar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Gamaliel era una figura importante en la fila de los judíos y usa, como les dije, el apóstol Pablo, una metáfora para describir que recibió una educación religiosa, pero rigurosa y personalizada bajo la tutela y del maestro Gamaliel, como un maestro renombrado. ¿Okay? Entonces, en su intervención, Gamaliel menciona dos ejemplos históricos, ¿no? Es el punto A del punto 2. Entonces hace una intervención y da dos ejemplos históricos, menciona a Teudas, ¿verdad? Y la Biblia en sí no da mucha referencia acerca de estos dos personajes, Teudas y Judas el Galileo, pero viendo lo que el autor del libro de los Hechos, en este caso Lucas, menciona en este texto, podemos sacar algunas conclusiones acerca de este personaje. Dice, porque en estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Esa palabra allí, que era alguien, da alusión de que era una persona que se hacía importante. Una persona que se creía importante entre las filas del pueblo judío también. ¿Okay? Entonces Teudas
Al parecer, algunos historiadores dicen que Teudas era un falso profeta que quería hacer mención o parecerse a Cristo Jesús, el Mesías prometido, y engañó a muchas personas. Dice la Biblia allí que engañó a 400 personas. Imagínense ustedes, hermano, una iglesia, o 3 veces prácticamente la iglesia Centro Cristiano Roca de la Eternidad. O sea, que era una cantidad de personas bastante numerosas que este hombre había engañado, llevándolos en pos de sí. Dice la Escritura allí también que obedecían a este hombre, obedecían a sus enseñanzas, obedecían a lo que este hombre, este falso profeta, les decía acerca de lo que él creía. Y vemos también allí que el autor refleja cómo fue el trágico final de este hombre. Entonces da este ejemplo histórico de Teudas que nos enseña a nosotros a que debemos discernir, hermano. En estos tiempos en que estamos viviendo debemos discernir entre los falsos profetas. ¿Quiénes son los que hoy están enseñando, dando enseñanzas que no son las que el Señor Jesucristo demandó que hoy la iglesia debe enseñar? Hace unos días escuchaba unos audios, unos videos, acerca de un hombre que se paró a dar algunas información sobre el rapto. El rapto iba a ser el día 17 y 18 de este mes en curso. Y él afirmaba con tal autoridad y con tal confianza de que el rapto iba a suceder el 17 y el 18 de este mes. Y lo que me llama la atención, hermanos, es que había gente que seguía a este hombre y daban sus testimonios sin importar que tan loco pareciera lo que dijeran, ¿no? Pero lo decían a toda voz. Y vi varios videos, varios comentarios de personas que seguían a este hombre dando sus testimonios de que Dios les había revelado de que realmente el rapto iba a suceder el día 17 y 18 de este mes. Y era tan tremendo que una mujer decía, había sido intervenida quirúrgicamente por su columna, y en la columna el doctor la había examinado y había visto que tenía ciertos rasgos de la columna y nombraba algunos números, ¿no? de la columna número 8, el disco 8X, no sé mucho de eso, pero entonces él nombraba esto, y en esos números que el doctor le había dado, ella decía que aparecía el día 18 de septiembre, que esa era la fecha del día del rapto. El Señor se lo había revelado en su columna tenía la fecha del día del rapto. Y así muchos, hermanos, comencé a ver y a escuchar varios videos de estas personas que seguían a este hombre afirmando que el rapto iba a ser el día 17 y 18 de este mes. Qué locura, ¿no, hermano? Cómo hay gente que siendo engañada por estos hombres, por no tener el discernimiento hoy en día de lo que la palabra de Dios dice, van en pos de estos falsos profetas y deciden seguir creyendo en esto. A pesar de que han fallado en sus cálculos, porque son fallas, son mentiras, son herejías, a pesar de eso, hay personas que aún siguen creyendo en esto, aún siguen creyendo que fue solamente una equivocación y siguen creyendo en estos hombres, y siguen creyendo en la postura que ellos tienen acerca del rapto y acerca de todas estas cosas. No fue un error de cálculo que hicimos, es lo que dice. Así como algunos quizás el Señor ilumina su mente y se alejan de estos personajes, hay otros que todavía los defienden y siguen a capa y espada con ellos. Y esto fue lo que sucedió con Teudas. Teudas era un falso profeta que quería hacerse pasar por Mesías, es lo que dicen los historiadores acerca de este hombre. Y logró arrastrar a 400 personas con él. O sea, era un hombre influyente, un hombre que tenía la capacidad de engañar a las personas. Y hoy en día sucede así. Tenemos que tener mucho cuidado, mucha cautela de lo que estamos escuchando por las redes sociales, de lo que estamos escuchando hoy en día, las predicaciones que escuchamos. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que escudriñar las Escrituras para saber que lo que se nos está enseñando es la verdad de lo que dice la palabra. Amén. Entonces, vemos este personaje, pero también aparece otro personaje llamado Judas el Galileo. Y bueno, en Teudas vemos el final trágico que tuvo él, dice la Escritura, que todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Es decir, que eso quedó en nada. Y es un ejemplo de
Gamaliel da para que entendamos, más adelante él nos va a decir que lo que es una obra humana, si no es de Dios, hermano, eso se desvanece. Eso no consigue. ¿Okay? Aunque podamos ver que hoy en día hay muchas iglesias que están inmensas, y tienen bastantes personas, la iglesia del Señor es la que va a permanecer para siempre. Amén. La iglesia de Cristo es la que va a permanecer para siempre. Entonces vemos el otro personaje, dice que es Judas el Galileo, dice que en los días del censo llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Entonces tenemos a Teudas y tenemos a Judas el Galileo. Judas el Galileo, dicen los historiadores también, que fue una figura importante en la historia judía y representando la resistencia judía contra la dominación romana. Fue un líder judío que encabezó una revuelta contra el Imperio Romano en Judea y apareció alrededor del año 6 después de Cristo, durante el censo ordenado por el gobierno romano de Cirineo, el gobernador de Roma de Siria. Y en este censo se menciona, es mencionado en el Evangelio de Lucas y está relacionado con el nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 2. El gobernador Cirineo levantó un censo ese día y Judas el Galileo en ese tiempo se levantó contra el Imperio Romano y arrastró un poco de gente, un poco de personas que estaban allí, que también eran rebeldes contra el gobierno que existía en ese tiempo, y él arrastró a todas estas personas con él, porque dice la Escritura que le obedecían también, pero también tuvieron un trágico final. Dice que mataron, que fue muerto, lo mataron obviamente, y todos los demás fueron dispersados. O sea que esto nos da dos enseñanzas. Primero, debemos reconocer la importancia, hermanos, de discernir en estos tiempos los verdaderos profetas. ¿Quiénes son? Los que verdaderamente hablan la palabra de Dios, lo que dice la Escritura. Y segundo, vemos allí en estos dos ejemplos la naturaleza de los movimientos falsos. Los movimientos falsos tienen una naturaleza que no persiste, se desvanece, tienen un tiempo limitado. Pero ahora, la obra del Señor no tiene tiempo limitado. La obra del Señor sigue avanzando. El Evangelio sigue siendo predicado hoy en día. Amén. Ya hace 2000 años o casi 2000 años que la iglesia se estableció y el libro de los Hechos lo relata, y hasta el día de hoy la iglesia sigue creciendo. Hasta el día de hoy la iglesia sigue avanzando. Es decir, que la iglesia es una obra del Señor. Amén. Que no le quepa la menor duda. La iglesia es una obra del Señor. Por lo tanto, no se detiene. Amén. Ok, vemos entonces el punto 2. En la parte B dice un consejo prudente, versículo 38 al 39. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, Gamaliel allí da un consejo prudente. Entonces, hace un llamado a la cautela y instó a los colegas que estaban con él allí, a los del concilio, a aceptar con prudencia y recordándole que muchos movimientos habían surgido anteriormente y habían fracasado por sí solos. Entonces Gamaliel da un consejo prudente, recordándoles a ellos que estos movimientos se habían levantado anteriormente por sí solos, y así como se habían levantado, así mismo se habían desvanecido. Y da un consejo prudente. ¿Cuál es el consejo prudente que da Gamaliel en este texto? Dice, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra
el de los hombres se desvanecerá. Pero aquí es donde viene el consejo más importante, dice, mas si es de Dios, no lo podéis destruir, a no ser tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Fue sabio o no fue sabio Gamaliel al dar este consejo? Entonces, la Biblia lo describe como un hombre sabio, un hombre conocedor de la ley. Y la sabiduría, hermanos, nos hace prudentes. La sabiduría nos ayuda a ser prudentes en la toma de decisiones. Gamaliel en ese momento fue prudente al tomar la decisión de decirle o de incitar a estos líderes religiosos a que guardaran su mano de hacerle daño a estos hombres. Yo creo que Gamaliel en ese momento tenía en su mente que quizás estos hombres verdaderamente eran hombres de Dios. Para dar este consejo, quizás en su mente estaba eso, decía, bueno, verdaderamente esos hombres pueden ser hombres de Dios. ¿Por qué? Porque se revelaba en ellos el poder de Dios a través de los milagros, a través de las curaciones, a través de que muchas personas estaban siendo convertidas. Y nuestro pastor lo dijo la semana pasada, que el fin del milagro no solamente es el milagro como tal, sino el fin del milagro es que la persona pueda arrepentirse de sus pecados y acercarse al Señor con toda confianza. Ese es el fin del milagro. Entonces el Señor, a través de su palabra, nos muestra, o por medio de los apóstoles, nos muestra que sí existen los milagros, que existen muchísimas cosas que el Señor puede hacer a través de su poder y a través de su gracia. Pero el fin de cada una de estas cosas es que el hombre pueda acercarse en arrepentimiento al Señor y confesar sus pecados y vengan tiempos de refrigerio para su vida, como lo dice la Escritura, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, mis hermanos, fue un consejo prudente de Gamaliel al decirle a estos hombres que detuvieran su mano para no hacerles daño a los apóstoles. Y en este consejo que Gamaliel le da, él reconoce la soberanía de Dios. Principalmente reconoce la soberanía de Dios. Dice que si la obra no es de Dios, eso se desvanecerá. Si es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, continuará. Allí Gamaliel estaba reconociendo la soberanía de Dios, a pesar de que hay movimientos que se puedan levantar hoy en día, pero sabemos que si no es de Dios, se van a desvanecer. Y allí se muestra la soberanía de Dios, sea que estén o sea que no estén con el Señor. Se muestra la soberanía del Señor. Amén. Entonces Gamaliel en ese momento también estaba reconociendo la soberanía de Dios, sugiriéndole que si el movimiento de los cristianos era de origen humano, fracasaría, pero si era de Dios, no podrían detenerlos. Amén. Y este consejo tuvo un impacto significativo en los acontecimientos posteriores. Primero, la preservación de la vida de los apóstoles. Gracias a la intervención de Gamaliel, los apóstoles fueron azotados, pero librados, y pudo permitir que ellos continuaran predicando el Evangelio del Señor. ¿Okay? Preservó la vida de los apóstoles. Escuchen esto. No evitó que fueran azotados, pero sí preservó su vida. Eso nos habla de que en la vida cristiana nosotros vamos a pasar situaciones fuertes. El Señor dice en su palabra que Él nos va a dar la prueba, pero después también nos dará la salida. Vendrán situaciones fuertes, pero el Señor promete que Él estará allí con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, animándonos para que podamos seguir adelante. Así como hizo con los apóstoles cuando fueron encarcelados, que envió a este ángel para que el ángel no solamente los sacara, los animara para que siguieran predicando el Evangelio, los fortaleciera para que siguieran predicando el Evangelio. Entonces el Señor enviará a sus ángeles para que nos guarden, amén, para que nos ayuden, para que nos den instrucciones acerca de lo que Dios quiere por medio de su palabra. Y también Gamaliel allí sembró una semilla de duda. Su discurso sembró una semilla de duda en el Sanedrín, lo que permitió a los apóstoles tiempo para expandir el mensaje del Evangelio.
Este consejo de Gamaliel, ¿no? Ellos tenían determinado matar a los apóstoles. Y Gamaliel les da esta tremenda instrucción o este tremendo consejo. Y ellos recapacitan y ponen en duda lo que ya querían hacer con los apóstoles. Y esto permite que los apóstoles puedan tener un tiempo más extra de poder predicar el Evangelio, de poder seguir predicando su palabra, la palabra del Señor. Amén. Entonces tomemos nosotros este tiempo que tenemos de gracia para también predicar el Evangelio. Tomemos este tiempo que el Señor nos ha dado como iglesia para predicar su palabra, para predicar el Evangelio. Estamos en tiempo, hermano, en que la iglesia tiene permitido predicar su palabra. Porque llegarán tiempos, hermano, y la Biblia lo dice, la Escritura lo dice, nuestro pastor nos ha hablado acerca de esto. Vendrán tiempos en que no vamos a poder hablar abiertamente acerca de la palabra de Dios. Entonces aprovechemos este tiempo, esta oportunidad que se nos está dando todavía de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, de hablar las buenas nuevas de salvación que nos ha dado el Señor a nosotros a través de su palabra. Amén. Tomemos este tiempo, hermano. Y también vemos allí un ejemplo de sabiduría. Gamaliel se convirtió en un ejemplo de cómo la sabiduría y la prudencia pueden guiar las decisiones incluso en momentos de conflictos. La sabiduría, hermano, es importantísima. Adquirir sabiduría para cada uno de nosotros como cristianos es importante. Dice la Escritura que el temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, si usted quiere alcanzar sabiduría, tema al Señor. ¿Y cómo usted teme al Señor? Obedeciendo, leyendo su palabra, orando, estando en comunión con Él en todo tiempo, yendo a la iglesia, compartiendo con los hermanos acerca de su palabra, fortaleciéndose los unos a los otros. Allí usted muestra el temor al Señor. Y usted verá que usted adquirirá sabiduría. Y la sabiduría le va a ayudar a usted a tomar la mejor decisión en tiempos de dificultades. En tiempos donde usted se siente atrapado, que no encuentra qué decisión tomar. Si usted quiere sabiduría, usted va a tener la respuesta correcta para ese tiempo. Amén. Entonces, busque la sabiduría, háganla, encuéntrenla, pero encuéntrenla aquí, en la palabra del Señor. Encuéntrala en su palabra, allí donde está la sabiduría que nos va a ayudar a usted y a mí a poder afrontar cualquier situación, cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida. Amén. Vemos entonces punto 3, la decisión de las autoridades religiosas o el Sanedrín. Punto A, este punto 3, dice que aceptan el consejo de Gamaliel, versículo 40. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Entonces ellos aceptan el consejo de Gamaliel, consejo prudente de Gamaliel, dice que convinieron con él, o sea, estuvieron de acuerdo con Gamaliel, y aceptaron el consejo de Gamaliel. Como le dije hace un momento, no evitó que ellos fueran azotados, no evitó que fueran castigados, pero aceptaron el consejo de no poner la mano contra los apóstoles a fin de matarlos. ¿Okay? Entonces vemos en el punto B de este punto 3 el castigo y la advertencia. Versículo 40, parte B. Dice, les intimidaron, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. El castigo fue los azotes y la advertencia fue que no siguieran predicando en el nombre de Jesús, que no siguieran hablando de Cristo, que no siguieran hablando de lo que ellos habían visto y oído, como ellos lo dijeron en los capítulos anteriores. Dice, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Usted ha visto al Señor? ¿Usted ha visto al Señor? ¿En quién lo ha visto? En la obra maravillosa que ha hecho en su vida. El milagro de salvación que ha hecho en su vida. Allí usted ha visto al Señor. En lo que el Señor ha venido haciendo día tras día en su vida, transformando su corazón,
Allí usted ve al Señor, en sus hermanos, cómo sus hermanos comparten acerca de la palabra, cómo comparten el Evangelio con otros, cómo su hermano ora por usted. Allí usted ve al Señor. Amén. Entonces nosotros hemos visto al Señor, principalmente en la transformación que el Señor ha obrado en nuestra vida, el milagro de salvación que el Señor ha hecho en nuestra vida. Si alguien esta mañana está aquí y no ha recibido esta verdad en su corazón, si alguien esta mañana está aquí y no ha visto al Señor en esta obra que el Señor ha hecho, yo le hago la invitación esta mañana a que se acerque con toda confianza al Señor, para que el Señor obre en su corazón el milagro de salvación y usted pueda encontrar paz, descanso en medio de cualquier situación que se presente en su vida. El Señor promete, por medio de su palabra, darte vida eterna. El Señor promete a través de su palabra darte salvación. Que van a haber situaciones difíciles, sí, van a haber, siempre van a estar a la puerta. Pero dice Él en su palabra que Él estará con nosotros, que siempre estará con nosotros. Dice, yo estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo. Y no solamente en este mundo, sino en la vida venidera, en la vida eterna el Señor estará con nosotros también. Amén. Entonces vemos que el castigo y la advertencia fueron azotados, pero también los apóstoles se les prohibió que predicaran en el nombre de Jesucristo. Pero vemos una respuesta de los apóstoles aquí. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? ¿Cuál fue la actitud de los apóstoles en medio de esta situación en la que estaban pasando, tan difícil de sufrimiento? La respuesta está en el versículo 41 y 42. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Señor. ¿Y qué hacían? Se quedaron en su casa. Ellos dijeron, no, fuimos azotados, fuimos reprendidos, que no prediquemos más el Evangelio, que no prediquemos más de la palabra, vámonos para la casa, nos encerramos allá y allá nos quedamos tranquilos. No. Dice el versículo 42, y todos los días, no era de vez en cuando el Sanedrín andaba por allí, no vamos a predicar, no, todos los días, dice la Escritura, todos los días en diferentes lugares, en el templo y en las casas. Dos características de lo que ellos hacían: enseñaban y predicaban, cumpliendo la comisión que el Señor les había dado. Y no solamente eso, habían sido instruidos por el gran Maestro, por el mismo Señor Jesucristo. Y esto es lo que el Señor Jesucristo dice, o lo que el Evangelio de Mateo dice acerca de lo que el Señor Jesucristo hacía. O sea, el mayor ejemplo lo tenían ellos, que era Cristo Jesús. Dice que Cristo predicaba, enseñaba en las aldeas, en los lugares, en diferentes lugares, en el templo, en todos estos lugares, Cristo lo hacía también. Ellos tenían este ejemplo del Maestro. ¿Y qué hacían? Imitar a su Señor, imitar a Cristo Jesús. Y por eso ellos todos los días predicaban en el templo y por las casas. Damos gracias a Dios que nuestra iglesia, Centro Cristiano Roca de la Eternidad, cuenta con la misión de las casas de gracia. Y allí cumplimos con lo que el Señor dice a través de su palabra. Allí predicamos el Evangelio a las comunidades que están alrededor de nuestras casas de gracia. Allí hablamos acerca de lo que el Señor ha hecho, el milagro transformador de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hablamos en las casas de gracia acerca de esto. Pero lo hacemos nada más los días martes. El Señor dice allí en su palabra que todos los días ellos salían a predicar el Evangelio. Todos los días. Y habiendo sido azotados y advertidos de que no predicaran, amenazados de que no predicaran. Hoy a nosotros no se nos amenaza de nada. ¿Hay oposición? Sí hay. Oposición es que nosotros predicamos el Evangelio y hay personas que no lo aceptan, no reciben el mensaje. Y eso es natural. En el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no acepta al Señor, que no concibe en su corazón recibir al Señor, va a rechazar el mensaje. Pero hay otros que sí, hermano.
Hay otros que sí tienen hambre y sed de escuchar la palabra de Dios, de entender los misterios que la Biblia nos muestra a través de la Escritura, a través de lo que el Señor puede hacer en la obra transformadora en una persona. ¿Usted cree que la persona no está pendiente de cómo vivimos nosotros? Sí, el mundo está allá afuera pendiente de lo que usted hacemos, lo que usted y yo hacemos, cómo vivimos. Y entonces debemos nosotros reflejar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ese poder transformador que el Señor ha obrado en nuestra vida será reflejado allí. Y así la persona mirará y dirá, oye, yo quiero de lo que ese cristiano tiene. ¿Y qué tenemos? A Cristo como Señor y Salvador. ¿Y qué tenemos? La gracia del Señor en nuestra vida. ¿Y qué tenemos? El poder salvador de Cristo en nuestra vida. Entonces la persona va a querer tener eso. La persona va a querer eso también que ve en nosotros. Pero como lo dije en su momento, hay personas que no. En su mente no está. En su corazón no está Dios. Y ellos, eso le impedía a los apóstoles seguir predicando. No. Ellos iban al templo. ¿Y quiénes estaban en el templo? Judíos celosos de la ley de Dios. Judíos que todavía no habían aceptado que Cristo había venido, que había estado aquí en la tierra, que Cristo había muerto, había resucitado, y no aceptaban ese mensaje. Pero aún así ellos predicaban el Evangelio. Aún así ellos enseñaban en las sinagogas, enseñaban en las casas. ¿Tenían temor? Sí. Así como usted y yo quizás podamos tener temor de salir en algún momento a predicar el Evangelio. Sí lo tenían. Pero ¿saben qué también tenían ellos? La convicción de que el poder de Dios estaba en ellos. La convicción de que el Espíritu Santo moraba en ellos. ¿Está usted hoy convencido de eso? Se predique el Evangelio, hermano. Salga a predicar, salga, hable con aquellas personas que necesitan de la salvación. ¿Qué más no quisiera yo que toda mi familia, mi padre, mis hermanos, todos fueran del Señor hoy en día? Pero es un proceso que el Señor va a hacer. Yo tengo la certeza, la seguridad de que así va a ser. De que el Señor va a obrar en sus vidas, en sus corazones, así como lo hizo conmigo y lo ha hecho con cada uno de ustedes. Amén. Entonces vemos la respuesta de los apóstoles, que había alegría y gozo en el sufrimiento, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Señor. Los apóstoles salen de ese lugar luego de haber sido azotados, regocijándose por ser dignos de sufrir por causa del Señor. Hoy en día nosotros predicamos el Evangelio y la persona lo rechaza. ¿Y cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? Intimidado, se siente mal, no quiero hacerlo más, la persona no me escuchó, la persona no entendió el mensaje. No se sienta mal. La obra salvadora es del Señor, no de nosotros. El Señor es el que salva. El trabajo de nosotros es predicar su palabra. Amén. Como iglesia. Usted es iglesia. Amén. Lo otro que vemos, la perseverancia en la predicación. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A pesar de la oposición, los apóstoles continuaban predicando el Evangelio. ¿Cuándo lo hacían? Todos los días. ¿Dónde lo hacían? En el templo y en las casas. Enseñaban y predicaban a Jesucristo. Este versículo 42 tiene 4 cosas que hoy en día, como iglesia, necesitamos aprender. Ellos predicaban no solamente los domingos, como hoy en día sucede en muchas iglesias. Esperan nada más el día domingo para llevar un mensaje y para predicar. Eso sucede hoy en muchas iglesias. Pastores, líderes que solamente esperan el domingo para predicar la palabra de Dios. Más nada.
Ellos no. Dice la Escritura que predicaban todos los días. ¿En dónde? En el templo principalmente. En el templo se reunían todos estos escribas, fariseos, conocedores de la ley, hombres que sabían intelectualmente acerca de la palabra de Dios. ¿Y a dónde querían llegar los apóstoles a esta persona? ¿A dónde quería llegar Dios a estas personas a través de los apóstoles? A sus corazones. Porque todo estaba aquí. En ellos todo estaba aquí. Pero no había pasado al corazón. Y eso es lo que el Señor quiere hoy a través de su palabra, llegar al corazón de aquellas personas que le buscan, que tienen esa hambre, esa sed de buscar al Señor, de encontrarse con el Señor. Entonces el trabajo de nosotros es ese, predicar la palabra del Señor. ¿Ven? Entonces ellos todos los días predicaban en el templo. Y hoy como iglesia usted y yo tenemos ese desafío de predicar el Evangelio todos los días. Lo predicaban en el templo, como le dije, claro, por supuesto, ahí se reunía mucha gente para estudiar la ley mosaica y entre otras cosas. ¿Dónde? En las casas. ¿Por qué en las casas? Porque quizás ellos veían que hay personas que en las casas que no iban a las iglesias, al templo, que se quedaban en sus casas. ¿Y qué hacían ellos? Bueno, vamos a ir allá, vamos a sus hogares, vamos a predicarles, vamos a hablarles del Evangelio de Cristo Jesús. Y lo hacían en diferentes lugares. Y dice que no cesaban de enseñar y predicar. Ellos estaban comprometidos con el mensaje de dos maneras, como le dije: enseñaban y predicaban. Y no era de esperarse, era, como le dije, la enseñanza que el Señor Jesucristo le había dado a ellos. Ellos enseñaban y predicaban a Jesucristo. El mensaje de estos apóstoles no era un mensaje poderoso porque lo hacían para aludir a ellos la predicación. No, el mensaje era poderoso. ¿Por qué? Porque era cristocéntrico. Se centraba en Cristo, en la obra de Cristo. Por eso el mensaje de estos hombres era poderoso. No era un mensaje que se basaba en el yo, como hoy escuchamos muchos mensajes hoy en día. El yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Eso demuestra orgullo en la persona. Pero ellos eran humildes en reconocer que el mensaje que ellos llevaban era poderoso porque era un mensaje cristocéntrico, que hablaba de que Cristo vino a la tierra, habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros, de que Cristo sufrió al ir a la cruz del Calvario, de que Cristo fue muerto, traspasado, pero no se quedó allí. Dice la Escritura que resucitó al tercer día y está sentado hoy a la diestra del trono de Dios, intercediendo hoy por usted y por mí. Amén. El punto 4, algunos puntos claves para compartir con ustedes. Primero, la providencia de Dios o el cuidado de Dios. Aquí vienen las aplicaciones para la iglesia hoy en día. A pesar de toda la oposición, hermanos, que podamos nosotros presentar o que se pueda presentar contra la iglesia o contra los hijos del Señor, el plan de Dios continuará avanzando. No lo detiene nada. En su voluntad, en su soberanía y en sus propósitos, el plan de Dios continuará avanzando, a pesar de oposiciones. Así como vemos, los apóstoles presentaban en ellos, se presentaban oposición todo el tiempo. Nada más en estos relatos que llevamos, vemos que los apóstoles habían sido encerrados 2 veces, encarcelados 2 veces. Se les había prohibido predicar el Evangelio 2 veces. Fueron azotados. Y aún así la obra continuó. Aún así la obra continuó avanzando. Y este es un ejemplo para nosotros hoy en día. Eso me llena de gozo a mí. No ver el sufrimiento de los apóstoles, sino ver la perseverancia que ellos tenían en seguir predicando el Evangelio. Eso me llena de gozo. Y si eso a usted no lo llena de gozo, hermano, no sé qué lo llenará de gozo.
Pero ver el ejemplo de los apóstoles, predicar el Evangelio a pesar de la oposición, a pesar de que sufrían, a pesar de que todo esto se levantaba en contra de ellos, aún así ellos decidían perseverar en la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Esto nos debe de dar a nosotros una gran enseñanza. Y hace más de 2000 años, o casi 2000 años, el Evangelio ha venido siendo predicado. Y sigue avanzando, y seguirá avanzando hasta que Cristo venga. Nada detiene el Evangelio de Cristo Jesús. Nada detiene la palabra del Señor. Dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Amén. Denle un aplauso al Señor. La importancia de la sabiduría. A través del ejemplo de la intervención de Gamaliel podemos aprender que actuar con sabiduría puede prevenir acciones impulsivas y crueles. Ellos tenían en su mente que querían matar a los apóstoles. Era una acción impulsiva en la vida de ellos. Llenados de celo, de ira, de rabia, de odio. Pero la sabiduría, hermano, nos ayuda a nosotros en medio de situaciones difíciles, donde tenemos que tomar decisiones que son trascendentales en nuestras vidas. La sabiduría nos va a ayudar a tomar decisiones prudentes, a tomar decisiones correctas en el momento que tengamos que tomarlas. Amén. Entonces, la alegría o gozo en el sufrimiento. Al reflejar la actitud de seguidores de Jesucristo, encontraremos gozo en el sufrimiento por su causa. Al nosotros reflejar la actitud de Cristo Jesús en nuestras vidas, hermano, vamos a entender que el sufrimiento en nuestras vidas debe producir gozo, alegría, porque hemos sido tomados dignos en cuenta, como dignos para sufrir por causa de nuestro Señor. Algunos consejos prácticos. Persecución y oposición. Es inevitable que nosotros como cristianos o seguidores de Cristo enfrentemos oposición. Eso es inevitable. En la vida cristiana, en algún momento de nuestra vida, nosotros vamos a presentar oposición. Es inevitable. Pero esto nos desafía a estar preparados y encontrar consuelo en las promesas que el Señor estará siempre con nosotros. El saber que usted y yo como cristianos vamos a presentar oposición en algún momento de nuestra vida por la predicación del Evangelio o por el simple hecho de ser cristianos, eso debe desafiarnos, hermanos. Desafiarnos a comprender y entender que las promesas del Señor, de que Él estará siempre con nosotros, están allí presentes. No es algo que el Señor prometió por un tiempo, no. El Señor lo prometió todos los días del mundo, hasta el fin del mundo, que estará con nosotros. La soberanía de Dios. Debemos entender que Dios, en su soberanía, tiene el control absoluto y sobre todas las cosas, tanto de grandes como de pequeñas. Eso es la soberanía de Dios. Que Dios está al control de todas las cosas, sean grandes o sean pequeñas. Él es el creador, Él es el arquitecto, el que creó el mundo. Y en su soberanía Él está al control de todas las cosas. Aún, hermano, un cabello de su cabeza que caiga, no cae, sino es por voluntad de Dios. Él conoce su sentar y conoce su levantar. Nada escapa de sus manos, nada escapa de su conocimiento, porque Él es soberano y está al control de todas las cosas. Cada situación que usted y yo presentamos, Él está al control. Y en el momento indicado, Él va a intervenir usando los instrumentos necesarios
usando a las personas necesarias, aún si tenga que usar a los ángeles para ponerlos a disposición de nosotros, el Señor lo va a hacer. No tenga la menor duda de que el Señor lo va a guardar, de que el Señor lo va a cuidar, de que el Señor lo va a proteger, de que el Señor, en medio de que usted haga la voluntad del Señor, de que usted obedezca y haga lo que el Señor le agrada, el Señor lo guardará, el Señor lo cuidará, el Señor estará con usted. Perseverancia en la fe. A pesar de la oposición, debemos cultivar una vida de perseverancia en compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo cultivamos una vida de perseverancia? Cultivando una vida de oración. Una vida que sea comprometida en la oración. ¿Está asistiendo usted los miércoles al servicio de oración? Le invito a que lo haga. Cultive una vida, un hábito de oración. Y más si lo hace entre hermanos, porque dice la Escritura que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí. Amén. Tercero, crea un hábito de lectura de la palabra de Dios. Eso te va a ayudar a cultivar una vida de fe. Crear un hábito de lectura de la palabra de Dios. Haga devocionales en su hogar. Lea la Escritura cada día. Propóngase por lo menos leer un capítulo o un versículo diario de la Escritura. Y cultive diariamente el hábito de leer la Escritura, de entender lo que Dios quiere, lo que es la voluntad de Dios a través de su palabra. Y eso lo va a ayudar a fortalecerse en su fe, para que cuando vengan esos tiempos usted tenga las armas necesarias. Amén. Participación activa en las actividades congregacionales de mi iglesia. Eso ayudará a fortalecer nuestra fe en el Señor también. La participación activa en las actividades de nuestra congregación. Actividades congregacionales, casas de gracia, servicio de oración, actividades fuera de los hogares, de la iglesia, de los hogares. Para este viernes tenemos 3 hogares que van a ser visitados. Entonces, activamente estar preparados para estar en estos sitios también fortalece nuestra fe, también fortalece nuestra comunión con el Señor y con nuestros hermanos de la fe. Amén. Para terminar, en conclusión, para los apóstoles, predicar el Evangelio, hermano, no era una mera actividad únicamente. Para ellos era un estilo de vida. Dice aquí en la Escritura que ellos todos los días predicaban y enseñaban. O sea que esto era para ellos un estilo de vida. Todos los días lo hacían. No era meramente una actividad donde yo vengo los domingos, donde yo voy el martes, donde yo voy el miércoles, donde yo voy el sábado. No, no. Todos los días. Eso era el estilo de vida que tenían los apóstoles. Amén. Entonces aprendamos de ellos. Aún cuando querían matarlos, ellos no se desanimaron. Ellos no renegaron de su fe. Aún cuando sufrían, ellos no se quejaron de nada, no le echaron la culpa a Dios por su sufrimiento. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque ellos sabían que el Señor estaba con ellos. Y si yo sé que el Señor está conmigo, yo no tengo por qué echarle la culpa al Señor de mi sufrimiento. Sino que es algo que usted y yo tenemos que afrontar en esta vida. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, creo que lo cité la semana pasada, en el devocional, dice en la palabra que a nosotros no solamente se nos ha concedido el creer en Cristo Jesús, sino también que suframos por el Señor, que padezcamos por el Señor. Entonces, el que le venga a decirte que la vida cristiana es algo sencillo, es algo fácil, que Dios va a solucionar todos tus problemas, hermano, échalo fuera. Dígale, el Señor te reprenda con toda autoridad. Dice el Señor, en el mundo tendré aflicciones,
pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Es la palabra bendita del Señor. No lo estoy diciendo yo, no lo dice el pastor Renzo, no lo dice Eliezer, no lo dice Jesús, no lo dice el hermano Adriano, no lo dice la hermana Luisa, lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios confronta nuestra mente, nuestros corazones. No es un invento mío, como andan por allí muchos predicando, inventando cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces, qué bueno saber, hermano, que el Señor, no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Entonces, cuando hacemos lo que agrada al Señor, el Señor está con nosotros. Entiéndase esto, cuando hacemos lo que agrada al Señor, cuando hacemos su voluntad, el Señor estará con nosotros. La gran comisión dice que enseñen lo que el Señor les dio, que prediquen, que disipulen. Ahí se está haciendo la voluntad de Dios, ahí se está haciendo lo que agrada a Dios. Por lo tanto, ahí se cumple lo que dice ese texto: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando pasemos por tiempos difíciles o situaciones difíciles, Dios siempre va a intervenir de acuerdo a su voluntad y conforme a su propósito. Él va a usar cualquier medio, Él va a usar cualquier persona, Él va a usar cualquier instrumento, como en este caso a los apóstoles, usó a Gamaliel para guardar, preservar la vida de los apóstoles en ese momento. Qué bueno es recordar, mis hermanos, que Dios está en su templo, que Dios está en su trono. Amén. Hay un misionero, David Livingstone. Él es un médico norteamericano y misionero en el África, sí. Y literalmente dice que él entregó su vida por completa al servicio del Señor y al servicio de los africanos. Y hubo un periodista que fue al corazón de África solamente a entrevistar a este hombre, porque era un médico reconocido, y fue solamente a entrevistarlo y le hizo una pregunta. Y el señor Livingstone, ¿no cree usted que usted está perdiendo su tiempo, perdiendo su vida, metido aquí en el corazón de África, pudiendo estar en los Estados Unidos, estudiando medicina para preparar medicamentos para grandes enfermedades que puedan suceder? Y él se quedó pensando un momento. ¿Y saben la respuesta que dio? Él dijo: no creo que yo esté perdiendo mi tiempo, porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es mayor que lo que yo estoy haciendo hoy en día aquí. Amén. Todo lo que yo haga, absolutamente todo lo que yo haga, dice él, no se compara con lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Entregó su vida, dejó su trono para hacerse hombre, se humilló para darme vida y salvación. Eso hizo el Señor por usted y por mí. Vuelvo a hacer la pregunta: si hay alguien esta mañana que está entre nosotros y no tiene esta verdad en su corazón, yo le invito a que reconozca el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como lo más importante en su vida, para que el Señor obre el milagro de salvación en usted. Termino leyendo Primera de Pedro, capítulo 4. Y usted le va a decir a la persona que tiene a su lado: hermano, no te sorprendas del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te aconteciese, sino gozaos por cuanto somos participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Si soy vituperado, hermano, si somos vituperados, hermano, por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, siervo afirmado, por vosotros es glorificado. Amén. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Padre, queremos darte gracias esta mañana.